Y estamos con una persona a quien recibimos con todos los honores y está probando nuestro rico café, porque acá tenemos un café delicioso, entre paréntesis. Y bueno, él es, ya es el presidente del Banco Central del Paraguay, a pesar de que aquí se presentaron, envió un pedido de acuerdo, dice que el Ejecutivo, al Senado, para la designación de directores, tanto de los entes binacionales como también del presidente del Banco Central del Paraguay. El Senado tiene que dar el acuerdo, pero yo creo que eso, por supuesto que ya está organizado, y por supuesto que damos por hecho de que el nuevo presidente del Banco Central es Carlos Carvalho Spalding, ya está al frente ahí de esa institución, está haciendo oficina. ¿Es así? ¿Desde cuándo haces oficina? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por estar acá. Buen día, Bruno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer realmente estar acá. Igualmente. Tal cual lo dijiste, digamos, el café acá es delicioso. Así que te agradezco mucho que me hayas recibido con este bocado de... Un rico café, ¿verdad? Un rico café, ¿verdad? Bueno, Bruno, para responder tu pregunta, o sea, a mí me gusta decir siempre que yo en este momento soy un candidato a presidente del Banco Central en expectativa. ¿En expectativa? ¿Por qué en expectativa? No, en expectativa, porque yo creo que acá hay un proceso constitucional de designación que implica básicamente que si bien el Ejecutivo envía mi nominación, digamos, a presidir el Banco Central, eso tiene que pasar, digamos, por el tamiz del Senado, político institucional del Senado. Entonces ahí mi nombre tiene que ir primero a una comisión, que es la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde seguramente me van a convocar para conversar, digamos, y intercambiar opiniones, conocerme. Yo voy a tener seguramente que darle un poco la visión y la impronta, digamos, que uno le quiere dar a la gestión. Y después de eso, ahí se emite un dictamen que después va al plenario, y el plenario vota por la venia, digamos. Recién ahí estoy habilitado para asumir la presidencia. Yo no estoy haciendo oficina en el Banco Central. No estás haciendo. Todavía no, porque ese proceso tiene que completarse. Yo creo que es importante respetar los tiempos. Los procesos. Y los tiempos. Porque la construcción de institucionalidad del Banco Central que se ha dado en los últimos tiempos, en parte, digamos, o sea, fortaleza que tiene el Banco Central, responde un poco a todos estos procesos que de alguna forma consolidaron también. Consolidan una estabilidad institucional, una gobernanza importante. Entonces, respetar el proceso es importante. Así que yo todavía estoy... Estás en el purgatorio. Estoy esperando, no sé si es el purgatorio. No, para llegar al cielo estás en el purgatorio. Pero estoy muy feliz en este tiempo. Yo creo que ha sido en los últimos años de mi vida ha sido uno de los tiempos más felices, porque estoy un poco desempleado, tranquilo, digamos, esperando a que me convoquen. Así que... Bueno, vos venís... Vos presidías esta financiera UENO, ¿es así? Sí, en los últimos tiempos de mi carrera profesional me tocó presidir, digamos, la financiera UENO, y liderar todo un proceso de transformación, digamos, que implementamos allí. Y después va a pasar a ser banco. Un banco bueno. Qué lindo suena. Ya no va a estar dentro de mi ámbito de decisión, pero sí. Yo entiendo. El apellido tuyo, Spalding, ¿te asocia, digamos, al paraguas familiar de James Spalding, o cómo viene la mano ahí? Mira, no quiero cometer un error allí, pero yo conozco a James, un colega muy apreciado, digamos. Nos conocemos hace muchísimo tiempo. Le tengo mucho respeto profesional y una estima personal muy, muy profunda también. Y siempre nos hemos tratado como colegas y amigos, digamos. No como parientes. Pero no como parientes, porque yo creo que ninguno de los dos tiene la respuesta correcta si realmente somos parientes o no.
Mi apellido proviene de mi madre es brasileña. Sí. Entonces yo no sé si fueron migrantes, digamos, que algunos fueron a Brasil, otros vinieron a Paraguay. Sí, hay eso. Probablemente haya sido eso. En muchas familias y a lo mejor eso. compartimos algún tronco común allí en el árbol genealógico, ¿no? No, yo estoy seguro que tienen que ser parientes de alguna manera. El origen es el mismo, seguramente. Claro. Carlos Carvalho, y Carvalho es con B corta. Carvalho es con B corta. Con B Carvalho corta. sí, es un apellido de origen portugués, en realidad. ¿Y tus padres viven todavía? Mis padres viven. Qué bueno. Tengo esa gracia divina de tener a mis padres vivos. ¿Y tu padre fue economista también o no? No, mi padre no. Yo soy el primer economista en mi familia. Mi padre es... bueno, yo vengo de una familia de tenistas, en realidad. Claro. Mi hermano es Paulo Carvalho, no sé, el ¿has escuchado? famoso tu hermano es el tenista. Neco Carvalho, Sí, que fue jugador de Copa Davis, claro, pero capitán. famoso. Mi padre fue un gran tenista también en su época. Ella tiene 80 años, fue profesor de tenis toda su vida. Le habrá conocido al mío, Rafael Masi Pallarés, tenista, que Pero fue claro, presidente de la Asunción Tenis Club casi 10 años. Lo conozco, y mis padres seguramente también. Sí. No, tu papá, pero sí, seguro. Pero yo soy Papá el buche, falleció, de la familia. Yo soy el buche, tuve que dedicarme a los estudios, pues si no tenía futuro en el mundo del deporte. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Somos 2 hermanos. Somos 2 hermanos. ¿Y vos sos el mayor? No. Yo soy mayor. Vos sos el mayor. Yo soy el mayor. Bueno, Carlos Carvalho Spalding, él es economista, tiene un doctorado por la Pontificia Universidad Católica de Argentina, especialista en integración regional, máster en economía aplicada, especialista también en programación macroeconómica y en comercio internacional. Fue miembro también del directorio del Banco Central del Paraguay, tras la salida de Santiago Peña, bueno, de ahí también, y formó parte del sector privado y presidió la financiera Ueno Paraguay, ya decía él mismo, 4 minutos de las 10, y ahora va a llegar a presidir el Banco Central del Paraguay, habiendo pasado por todos esos tamices organizacionales y qué sé yo, diplomáticos, si se quiere, que hay que cumplir todos esos estadios, y pronto va a estar ahí haciendo oficina físicamente en el Banco Central del Paraguay. Este Banco Central del Paraguay, yo creo que si hacemos ponemos un escáner regional imaginario sobre el actual de estos entes similares al Banco Central, yo creo que el Banco Central del Paraguay hizo muy bien sus tareas en líneas generales desde hace, tengo entendido, unos 20 años más o menos. ¿Es así? Sí, es así, Bruno. Yo creo que el Banco Central hoy en día es una institución insignia, y probablemente si alguien quiere remitir institucionalmente el éxito macroeconómico de Paraguay, toda estabilidad macro que gozamos en los últimos años, la primera institución probablemente que se le viene en la cabeza para simbolizar, digamos, ese aspecto es el Banco Central. Y el Banco Central basa esa fortaleza institucional y ese prestigio en su construcción, digamos, pero no solo una construcción, en su construcción a lo largo de su historia reciente, sobre todo. Yo creo que 20 años es probablemente un periodo de tiempo adecuado para caracterizar este Banco Central que hoy tenemos. Pero esa fortaleza, ese buque insignia de estabilidad, no solamente proviene, como me gusta a mí decir cuando converso con los amigos y con los periodistas, digamos, no solamente proviene de un adecuado diseño institucional que garantiza una gobernanza ajena, digamos, a los ciclos políticos y todo lo demás, sino que seria y profesional, pero sobre todo en ese concepto, digamos, anglosajón de la construcción institucional a partir de las tradiciones a lo largo del tiempo. Y parte de esas tradiciones tiene que ver básicamente con el hecho de que en el Banco Central no solamente su gobierno, digamos, que está conformado por un cuerpo colectivo, digamos, de 5 miembros,
donde solo el mandato del presidente coincide con el ciclo político, o sea, con el mandato del presidente de la República. Sí. El resto va venciendo en forma escalonada y ninguno coincide con el ciclo político. Eso lo que hace es aislarlo, digamos, de los ruidos políticos. Por eso es que el Banco Central transita estos procesos de acuerdo a sus cánones electorales sin sobresaltos, digamos. No se interrumpe el gobierno allí, digamos. Supongamos que esos 5 miembros, 5, ¿verdad? Somos cinco miembros. Yo presido el directorio que está conformado por 5 miembros. O sea, 5 miembros. Somos 5 en total, claro. En total. Bueno, y esos colaboradores, digamos, del directorio, los componentes del directorio, ellos van cambiándose de acuerdo a sus ingresos respectivos a ese conglomerado de gente, ¿o no? Porque vos dijiste, vos coincidís con el cambio de mando presidencial, claro. Vos como presidente, o sea, el que preside el Banco Central. Pero, y los otros, que también creo que tienen un periodo de 5 años. De 5 años. Bueno, entonces ellos, de acuerdo a, desde que ingresan ahí, se contabilizan los 5 años. Desde que ingresa se cuentan los 5 años. Pero, y cada mandato va venciendo en un año, cada año va venciendo un mandato. Y ahí se renueva de vuelta el Banco Central. Por eso los mandatos, digamos, del colegiado, ninguno coincide, digamos, ¿verdad? Y sí, por eso. O sea, ellos no ingresan en conjunto. Ellos no ingresan en conjunto. Individualmente sí. Individualmente sí. Y entonces a partir de esa entrada... Claro, a mí me toca compartir ahora el gobierno del Banco Central. Me toca presidir el directorio con colegas que van a tener el mismo poder que yo en la toma de decisiones, digamos, del Banco Central, que provienen de otros periodos políticos. Eso le da de alguna manera estabilidad institucional al Banco Central, ¿no? Pues, primero te da una autonomía básicamente técnica y funcional importante, directiva también, porque allí todo este proceso de nominación que hablábamos, digamos, anteriormente, de alguna forma también le da cierto blindaje, digamos, al colegiado. O sea, nadie puede ser sacado ahí por las decisiones que tome, etcétera. Todo eso da estabilidad. Totalmente independiente al andarivel político. Claro, no solamente es autónomo el Banco Central en lo que refiere, digamos, a su diseño institucional, sino que es autónomo en el ejercicio, digamos, de su de su rol, digamos. De su gestión. Bueno, ¿y cómo va a ser esta política monetaria del Banco Central durante tu mandato? Damos por hecho de que presidís el Banco Central, evidentemente. ¿Cómo sería esa política monetaria del BCP bajo la presidencia de Carlos Carvalho Spalding? Bueno, ahí yo te respondería, Bruno, que justamente considerando esa estabilidad institucional, digamos, y esa fortaleza del Banco Central, cualquier persona que venga con un discurso reformista o revolucionario dentro del Banco Central hay que tenerle miedo. Se lo saca. Entonces, yo lo primero que te diría es básicamente que la impronta del Banco Central tiene que siempre estar sujeta en forma muy firme a los 2 mandatos que la sociedad le confirió al Banco Central. ¿Cuáles son? Uno es preservar el poder adquisitivo de los paraguayos. O sea, cuidar el bolsillo, ofreciéndole el bien público de una inflación baja y estable. Entonces la política monetaria va a ser celosa de ese objetivo, como lo vino siendo a lo largo de toda esta historia reciente del Banco Central. Vamos a seguir cuidando mucho al guaraní como una moneda estable. Digamos. El guaraní va a cumplir 80 años ahora, en breve. Este año va a cumplir 80 años y es, junto con Colombia, las 2 únicas monedas que no sufrieron reforma monetaria, o sea, a la cual no se le sacó ningún cero. En 8 décadas. En 8 décadas porque justamente se construyó, digamos, de alguna forma toda una fortaleza de políticas monetarias que ayudaron a preservar el valor de la moneda. Y el otro es básicamente ofrecer, digamos, a la sociedad o velar, digamos, por un sistema financiero estable, eficiente e íntegro. Esas son las 2 funciones que el Banco Central tiene, digamos, como prioritarias dentro de su mandato. Y todas las baterías, digamos, tienen que estar enfocadas allí. ¿Por qué? Porque tenemos muchas historias, digamos, alrededor nuestro
de países que han perdido primero el ancla, digamos, monetario, y por lo tanto han perdido el norte. Y han caído, digamos, también en crisis financieras relevantes. Cualquiera de los dos fenómenos, inflaciones altas o crisis financiera, son los elementos económicos más perversos, digamos, que afectan la calidad de vida de la población. No te hago un paréntesis ahí. Está muy bien lo que decís. Comulgo personalmente contigo. Y por eso el éxito del Banco Central hace 20 años, ¿verdad? En ese sentido. Sabemos, eso yo creo que es una de las instituciones más serias. Si se hace una evaluación de instituciones nacionales, el Banco Central siempre fue un organismo respetado. Se ve que con los vaivenes políticos estos no afectaron la funcionalidad, el andamiaje del Banco Central del Paraguay. Eso se sabe y es muy plausible eso. Lo que está, como recién tocaste, países de la región que como que chocaron un iceberg, se me viene el Titanic a la cabeza, y entonces empieza a hundirse el Titanic o la economía de tal o cual país. En el caso de la Argentina, esta dolarización que pretende Milei, si llega a presidir la Argentina, si llega a ser presidente, y la nulidad que pretende también del Banco Central argentino, dice él que podría llegar a suceder ese fenómeno. ¿Cómo eso afectaría? Estamos en plan de futurología, pero ¿cómo afectaría eso al sistema, al andamiaje nuestro, que siempre fue muy correcto, muy siguiendo una línea, etcétera, etcétera? ¿Vos estás de acuerdo con esta historia? Me vas a decir que no, de Milei, pero de acuerdo a la situación por la que pasa la Argentina, ¿es el único camino a seguir? A ver, en primer lugar decir que esas son decisiones de política monetaria, digamos, o de política económica, que son complejas, disruptivas, tienen que cumplir ciertos condicionantes. No quisiera entrar en el caso argentino propiamente tal, a opinar mucho menos, digamos, ya desde un rol de futuro presidente del Banco Central y en medio de un proceso electoral. Como economista, simplemente. Pero yo lo que diría es, y enfocado básicamente en nuestro país, cuando uno tiene una construcción de credibilidad en torno a la política económica, y en este caso sobre todo la política monetaria, cuando uno tiene un Banco Central autónomo, fuerte, que toma decisiones correctas en cuanto a su objetivo, digamos, de controlar el valor de su moneda. Cuando uno tiene una moneda creíble, digamos, aceptada por la población, cuando uno tiene procesos inflacionarios históricamente controlados y bajos, y cuando uno tiene un fisco, y eso no es menor en este caso, porque básicamente gran parte de los fenómenos de desarreglo económico en el mundo provienen básicamente de la irresponsabilidad fiscal. Cuando uno tiene un fisco responsable, que está básicamente atado a una ley de responsabilidad fiscal, cuando uno tiene todos esos elementos, pensar en un proceso de dolarización no es necesario, y menos que necesario no es recomendable de hecho, digamos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque uno pierde un activo que en la pandemia demostró ser muy relevante, que es básicamente la autonomía para ejecutar políticas económicas contracíclicas. Y perder esa capacidad es muy fuerte para un país, sobre todo un país que es abierto al mundo y que enfrenta choques o shocks internacionales importantes. La pandemia es un caso muy típico, los choques climáticos que nosotros enfrentamos también, sequías, etcétera, todo eso afectan de alguna manera el funcionamiento de la economía. Y tener cierta libertad, digamos, en términos de movimiento de los precios en los mercados, sobre todo cuando uno tiene precios que operan de una forma adecuada y libre en los mercados, cuando uno tiene la capacidad de hacer una política económica oportuna para enfrentar esos fenómenos. Yo creo que en esos casos a ningún economista serio se le ocurriría discutir un proceso de dolarización, porque la dolarización es de alguna manera perder... Mira que Lula también dijo la misma cosa. Es perder la capacidad de su moneda. O sea, está contra el dólar, Lula. Claro, es perder, digamos, pero no es una cuestión de estar en contra del dólar, es una cuestión, digamos, de estar en contra de perder la capacidad
básicamente de hacer política económica, política monetaria, en este caso, perder a un banco central, porque cuando uno adopta, digamos, una moneda extranjera, no vamos a hablar del dólar, cualquier otra moneda, el dólar lo pasa como una moneda de referencia. Cuando uno adopta una moneda que no es propia, uno básicamente anula la capacidad del Banco Central, ya pierde el Banco Central como hacedor de política monetaria. Y de alguna manera adopta el ciclo económico del país cuya moneda de alguna manera hizo propia. En este caso, si es el dólar, uno adopta el ciclo de Estados Unidos. Y nosotros en nuestros países tenemos tenemos de alguna manera una preeminencia. No solamente preeminencia, sino que tenemos una estructura productiva muy diferente y un ciclo económico muy diferente a esos países. Entonces hay una cantidad, y sin entrar, y yo no estoy entrando para nada en la discusión, sí, básicamente yo sé. De soberanía de país y todo ese tipo de cuestiones que no me compete a mí como economista, pero que también son elementos que entran dentro de este tipo de discusiones. Por lo tanto, yo para países que son estables, sólidos, donde se construyó una institucionalidad económica y de alguna manera eso está internalizado en el imaginario colectivo de la población y de las propuestas inclusive de políticas. Yo no veo ningún partido político que proponga de alguna manera cosas locas en materia económica, porque eso está internalizado en el ADN de los paraguayos. En ese caso yo creo que este tipo de políticas no son va a afectar para nada recomendables para países como estos. Ahora, si uno tiene un país que tiene un desorden económico importante y todo lo demás, aún en esos casos yo diría que no estoy seguro como economista que la dolarización vaya a resolver el problema. El problema cuando vos tenés fiebre, Bruno, probablemente te tomás un analgésico, etcétera, ¿verdad? Pero si la fiebre te continúa durante mucho tiempo, vos tenés que buscar las causas de esa fiebre, ¿verdad? O sea, el analgésico te ataca los síntomas. Y eso está pasando en la Argentina. Y la inflación es un síntoma de desequilibrios económicos que operan en otro lado. Entonces, ¿cuáles son las causas, digamos, de la fiebre? Y bueno, seguramente una infección. 115% de inflación tiene Argentina, claro, exacto. A lo mejor tener una infección y tener que tomar antibióticos y no paracetamol. Pero entonces los problemas en general que están por detrás, digamos, de los fenómenos inflacionarios muy fuertes en la región, provienen de desequilibrios fiscales permanentes en primer lugar, y después básicamente eso se transforma en un fenómeno monetario también y todo lo demás. Entonces yo por lo menos soy defensor siempre de atacar la causa de los problemas. Bueno, muy bien. Y Lula da Silva, de vuelta, insistimos, propone romper el dominio del dólar, por un lado. La Argentina, con Milei, si se da ese caso, propone lo contrario, dolarizar la economía. Bueno, y aquí nosotros tendríamos que bajar las tasas de interés. Si llegás vos, como yo estoy seguro que y toda la gente que te apoya, porque vos caes muy bien, Carlos Carvalho, caes bien personalmente. Eso también es un plus importante a tu favor. Se nota que sos una persona sensible, sencilla, auténtica y honesta. Y eso tiene mucho que ver, un respaldo que tenemos automático. Decime, ¿las tasas de interés tienen que descender? Bueno, antes que nada, Bruno, muchas gracias por los conceptos. Realmente me hiciste sonrojar un poquito, porque pero te agradezco y valoro mucho de quién proviene también. Vos sabés que yo tengo ese tipo de... Muchísimas gracias. Por favor. Las tasas de interés, de alguna manera, cuando se trata básicamente de la política monetaria, depende un poco de la coyuntura que está viviendo. Como dijimos anteriormente, el objetivo del Banco Central, sobre todo en el periodo post-pandemia, digamos, donde enfrentamos no solamente a nivel nacional, sino que a nivel global el fenómeno, digamos, endémico de una inflación alta y relativamente persistente. Bueno, entonces la política monetaria tuvo que responder a ese fenómeno elevando las tasas de interés, digamos, ¿verdad? Para combatir la inflación, porque el mayor mal, digamos, que puede tener una sociedad, una inflación endémica. Hay otros males, pero uno de los mayores males es una inflación endémica,
porque corroe de alguna manera el poder adquisitivo a la gente, en primer lugar, genera pobreza, porque la gente más humilde no puede defenderse de ese fenómeno. Entonces el Banco Central, la mejor política social que puede hacer es básicamente el control de la inflación. Por eso es que las tasas de interés tuvieron que subir, digamos, en forma relevante en el post-pandemia. Ahora, una vez que la inflación esté controlada, una vez que el Banco Central tenga la certeza, digamos, de que la inflación está convergiendo a niveles adecuados en la sociedad, a la meta que el Banco Central estableció, yo creo que ahí el camino natural es que las tasas vayan disminuyendo. ¿Y cuándo va a ser en el tiempo? Bueno, esa conversión? Ese proceso ya comenzó, digamos, en la última reunión de política monetaria, donde el Comité de Política Monetaria ya decidió bajar 25 puntos básicos la tasa de política monetaria. Y si ese camino de alguna manera es sólido y en el tiempo, y hay que ver a qué ritmo es recomendable que eso ocurra, probablemente eso también se va a ir trasladando de alguna forma a las tasas del mercado. Pero repito, yo creo que eso es un fenómeno que se ocurre naturalmente una vez que se logran, digamos, los objetivos de tener una inflación controlable. Pues, el problema de la inflación es que una inflación alta, digamos, y expectativas de inflación alta son las que afectan finalmente las tasas de interés también a futuro. Entonces, y hay que desarrollar el país. Hay que controlar la inflación, es muy importante, y tener tasas de interés que sean adecuadas a los equilibrios económicos y a los fundamentos de la economía para que la gente pueda de alguna manera también endeudarse en condiciones desarrollar el país bajando las tasas e invertir a una tasa de rentabilidad adecuada. Para eso hay que lograr de alguna forma también dar predecibilidad a futuro, digamos, y en eso el Banco Central tiene un rol que es muy relevante. Bueno, vos como presidente de esa institución, Santiago Peña como economista y presidente del país, y Fernández Valdovinos como cabeza del nuevo Ministerio de Economía. Creo que son tres personas muy responsables y harán que baje todo esto. Hablo de las tasas, que se estabilice nuestra moneda como siempre y que se llegue a buen puerto en el término inflacionario. Y esto de la banca privada, debe enfocarse también la banca privada en yo pienso en los créditos para desarrollar el país. ¿Cómo ves esa parte? Sí, la banca privada, digamos, debe enfocarse más en los créditos que desarrollen el país. Nosotros, Banco Central, tenemos el rol, digamos, de regular el sistema financiero y de supervisarlo. No solo el sistema financiero entendido como bancos y financieras, también las casas de seguro, ahora se incorporó, digamos, la superintendencia de valores también allí. Y yo creo que lo ideal sería que ese proceso ocurra de una forma natural. Y ahí estoy hablando ya del sistema financiero ampliado. Yo creo, digamos, que el sistema financiero tiene un rol que jugar muy importante en el desarrollo socioeconómico del país. Y no digo solo económico, digo socioeconómico por dos motivos, digamos. Uno, porque yo creo que en la medida que las políticas públicas de alguna manera transmitan credibilidad, de alguna forma generen las condiciones para que la gente pueda pensar a 10, 15 años. Yo creo que en esas condiciones el sistema financiero, digamos, va a atreverse a generar las condiciones también para financiar emprendimientos de esta naturaleza. Pensar en prospección, ¿verdad? Y la parte social, exacto. O sea, yo creo que nosotros tenemos que darle, digamos, los cimientos de la economía, que son básicamente estabilidad, credibilidad y apuesta, digamos, a mediano o largo plazo. Y la banca tiene un rol ahí que jugar financiando, digamos, proyectos de esta naturaleza en condiciones adecuadas. Y lo social, ¿por qué? Pues yo creo que ahí hay un desafío también del sistema financiero. Sí. Que es muy relevante. Nosotros tenemos hoy 80% de la población paraguaya que está excluida del sistema financiero formal, que resuelve sus problemas de microfinanzas personales de una manera inadecuada,
pidiéndole prestado al vecino, al sabemos proveedor, todo eso. al usurero, etcétera. ¿Y cómo se puede recuperar justamente? Se pueden recuperar los colchones y equilibrios en el sentido macroeconómico. ¿Cómo se puede recuperar? Ahí hay una tarea que que yo creo que le es natural, digamos, a la economía paraguaya. ¿Por qué digo que es natural? Pues justamente yo creo que tenemos la construcción institucional adecuada para que eso se procese. En el Banco Central yo creo que ya la política monetaria demostró su eficacia. El Banco Central del Paraguay fue uno de los bancos que menos tuvo que subir su tasa de política monetaria para empezar, digamos, a converger en términos inflacionarios a niveles de la inflación meta del Banco Central. Eso los economistas denominamos un sacrificio monetario. O sea, el Paraguay fue uno de los que menos sacrificios monetarios tuvo que hacer, o sea, uno de los que menos tuvo que subir su tasa de política monetaria, su tasa de interés. ¿Y nuestra inflación para combatir la inflación? ¿Está en qué porcentaje? Hoy la inflación interanual ya está en torno a 3%. 3%. Ya logramos, digamos, de alguna manera recuperar el control inflacionario. Por lo tanto, desde ese punto de vista, los equilibrios ya están de alguna manera bien operando de manera adecuada. Desde el punto de vista fiscal, también hay un plan, digamos, de convergencia hacia la ley de responsabilidad fiscal, hacia un déficit fiscal dentro de la ley de responsabilidad. Ya el nuevo ministro de Economía anunció, digamos, que esa va a ser una prioridad de su gestión. Y yo creo que ahí va a ofrecer un plan que va a ser consistente. Entonces, con una política monetaria responsable, que tenga su foco en el control de la inflación, y que vaya gradualmente recuperando, digamos, la neutralidad de la política monetaria, los equilibrios, digamos, desde el punto de vista monetario, y un fisco responsable, digamos, que priorice los equilibrios desde el punto de vista fiscal. Yo creo que vamos a recuperar de nuevo esos colchones, digamos, que nos permitió, o que le permitió a la política económica operar de manera eficaz durante la pandemia y propiciar, digamos, una recuperación rápida de la economía. Y bueno, ¿y la salud financiera post-pandemia, cómo está en síntesis hoy? Yo creo que está bien. Si nosotros comparamos, digamos, en términos relativos, yo creo que si vamos a un aspecto más macro, digamos, de evaluación macro, si uno ve cómo nos ven de afuera, a mí siempre me gusta, bueno, nosotros podemos tener ciertas distorsiones cuando miramos de adentro, ¿no? Cuando uno analiza su familia y puede tener una opinión diferente a la que tienen afuera. Siempre me gusta. Qué buena familia tenés vos, Carlos. Qué buena familia. En realidad afuera te dicen, no, en realidad no es tan buena, ¿verdad? Pero entonces, y porque afuera están acostumbrados también a hacer, digamos, una evaluación comparativa. Y ahí es importante decir que en el post-pandemia el mundo está distinguiendo los países que salieron de manera ordenada y países que salieron de manera no tan ordenada. Y si nosotros nos comparamos en el mundo de los emergentes, nosotros tenemos más de 40 países que están con niveles de deuda que son complejos de administrar, con procesos de economía política que son dificultosos, y donde de alguna manera las calificaciones internacionales le han bajado la calificación internacional o le han bajado la tendencia, etcétera. En nuestro caso, nosotros no solamente no hemos mantenido, digamos, la calificación internacional, sino que nuestra tendencia ha mejorado. Entonces yo creo que afuera nos distinguen dentro del grupo de países que fueron exitosos, digamos, en la gestión económica de la pandemia y que han salido de una manera fortalecida y que tienen instituciones que no se han visto afectadas en su fortaleza por la pandemia y que tienen hoy dos mecanismos adecuados para hacer lo que tú decías, recuperar los colchones de alguna manera macroeconómica. Porque también hay que consultar acerca de la tasa de morosidad. ¿Cómo está esa tasa? No, la tasa de morosidad, a ver, yo creo que el sistema financiero en términos globales, en términos agregados, yo creo que está saludable. ¿Por qué? Porque la propia libertad económica y la propia previsibilidad de la política económica permite a los agentes económicos en general del sector privado, y en esto se incluye al sistema financiero, tomar decisiones adecuadas, interpretar cuándo la naturaleza de un shock es relativamente permanente y hay que ajustar, y cuándo es temporal y se puede financiar, etc. Yo creo que en ese sentido el sistema financiero ha tomado decisiones adecuadas durante la pandemia, ha sostenido, digamos, algunos sectores de manera importante, pero sin de alguna manera comprometer su solvencia. Eso es muy bueno.
Y la tasa de morosidad hoy en día está en niveles muy adecuados, digamos, ¿verdad? O sea, si uno toma el sistema financiero agregado, está por debajo del 3%, eso son niveles muy buenos, digamos, para el sistema. Así que yo creo que por ese lado... no hay que preocuparse. No. Siempre hay que ocuparse cuando uno está en el Banco Central, porque el rol del Banco Central es supervisar las entidades financieras. Pero yo creo que comparado con otros países, tanto los balances públicos como los balances privados se han administrado adecuadamente durante la pandemia y no se han hecho cosas que de alguna manera después no se puedan gestionar en el tiempo. ¿Nuestro sistema bancario es sólido acá? Es sólido, el sistema bancario, sí, es sólido. Es sólido. Es sólido. Todos los indicadores demuestran eso. ¿Cuántos bancos privados existen acá en Paraguay? Sí, ¿Cuántos? Tenemos ahora 16 bancos privados, sí, y después tenemos algunas financieras también que están operando. ¿Y esas casas de crédito están reguladas también por el Banco Central del Paraguay? Las casas de crédito están en un proceso incipiente de regulación. Hay que recordar que las casas de crédito tienen un estatus en términos de su funcionamiento que es diferente al del sistema financiero en general, al del mercado de valores, etcétera. El sistema financiero, mercado de valores, etcétera, es intermediario, digamos, de los recursos del público. O sea, capta los bancos y las financieras lo que hacen es captar dinero del público para prestar, digamos, a quienes tienen un proyecto de inversión o de consumo, etcétera, ¿verdad? Entonces, como tal, tienen un estatus regulatorio que prioriza de alguna manera la salud financiera de estas instituciones, porque ahí hay dinero de terceros, digamos, en gestión. Entonces, por eso tienen un estatus regulatorio diferente. Las casas de crédito, en realidad, son entidades que prestan dinero, pero a riesgo propio, digamos, ¿verdad? O sea, no captan dinero del público. De todas maneras, entonces tienen una operativa diferente, digamos, al de los bancos y financieras. De todas maneras, las casas de crédito también están en un proceso, en su etapa inicial, digamos, de regulación por parte del Banco Central, digamos, ¿verdad? Entonces, actualmente hay algunas resoluciones que se sacaron, digamos, para conocer mejor el funcionamiento de las casas de crédito, pedidos de información, etcétera, y bueno, están bajo la égida, digamos, inicial en términos regulatorios del Banco Central. Bueno, aquí Carlos Carvalho Spalding también cumplió funciones en la Secretaría del Mercosur. Sí. ¿Cómo podemos hacer que el Mercosur funcione a favor de Paraguay? Porque tenemos el caso de este quiebre, supuestamente, este susuá que tenemos con la Argentina en el aspecto de la historia esta de la hidrovía que nos encajan peajes y ese tipo de cosas, que va contra esa firma del tratado de la hidrovía en Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo. Totalmente tirado de los pelos es la cuestión esta unilateral de Argentina. Pero vos pasaste por el Mercosur, estudiaste el Mercosur. ¿Por qué seguimos con estos escollos, con los países que fundaron el Mercosur y que tiene que ser un tránsito libre, las aguas, hablo de las embarcaciones, no poner siempre trabas y trabas y trabas, porque ¿cómo vamos a desarrollarnos nosotros, y más siendo un país mediterráneo? ¿Cuál es tu mirada? No sé si vos tenés desde tu sillón ahí de oro, de plata, qué sé yo, porque te vas a sentar en un sillón con mucho dinero. ¿Cómo vos mirás esta problemática que hoy tiene Paraguay respecto a la Argentina, y más si pasaste por eso del Mercosur, que tendrás también una mirada muy particular del Mercosur? ¿Para qué se creó el Mercosur? Se supone para evitar este tipo de historia, ¿verdad? ¿Y por qué seguimos nosotros empantanados ante una cuestión primaria como esta? Bueno, esa es una respuesta. Me vas a tener que invitar a uno o dos programas más. Sí, por supuesto. Para hablar del Mercosur. Pero varios. El tema de integración es una... ¿Te apasiona a vos también? Me apasiona el tema de integración. Y una buena parte de mi vida, además de la macroeconomía, la dediqué, digamos, a temas de integración. No solamente desde el punto de vista
del ejercicio de la profesión, sino también desde el punto de vista académico. Una parte de mi tesis doctoral es básicamente sobre procesos de economía política e institucionales vinculados a procesos de integración. Entonces me gusta, me apasiona el tema, un tema muy complejo. Y el Mercosur, sí, el Mercosur fue creado, digamos, con el objetivo de favorecer el comercio entre los países. Esa es la lógica de un proceso de integración económica. Pero 2 más 2 es 4. Como el Mercosur. Y cumplió muy bien ese proceso. Digamos. Para Brasil y Argentina, no para nosotros. Sí, pero en su etapa inicial, todo el tema de la desgravación arancelaria, digamos, que se completó en 9 años, con algunos sectores nomás exceptuados de ese proceso. Yo creo que nos dio cierta esperanza de que ese proceso iba por buen camino. Después el Mercosur tuvo sus avatares, tuvo sus ciclos políticos. Se introdujeron muchos elementos, digamos, a la idea original del proceso de integración y los desviaron mucho más hacia cuestiones políticas que hacia fundamentos, digamos, de carácter económico o comercial. Y ahí se perdió un poco la pelota, digamos, durante todo ese proceso. Y perdió un poco de sentido. De todas maneras, como te digo, es un tema que requiere un buen tiempo para analizar profundamente. De todas maneras, yo creo que el Mercosur, dentro de todo, es una construcción institucional donde ofrece un foro adecuado para discutir este tipo de cuestiones, porque estas medidas, como las que están mencionando, son medidas unilaterales en realidad que toman los países. Por eso. Entonces, a mi favor. Yo creo que estaríamos incluso en peor situación si no tenemos un foro regional donde colocar, digamos, esas desavenencias y resolverlas de alguna forma a través de los mecanismos de arbitraje y todo lo más que están de alguna manera estipulados en el Mercosur. Que sean efectivos políticamente o no esos mecanismos es otra discusión, digamos, pero yo en particular soy un defensor siempre del libre comercio. Creo que el libre comercio a la larga favorece a todos los países y entiendo que hay situaciones coyunturales de urgencia, digamos, en términos de la necesidad de recaudar recursos y de cerrar ciertas brechas fiscales en los países. Se toman este tipo de medidas, pero este tipo de medidas no solamente afecta a Paraguay, estoy seguro que va a afectar también a la competitividad de los países que toman este tipo de resolución, digamos, ¿verdad? Hay una consulta. Un mundo libre siempre es mucho mejor. Claro, por supuesto que es mucho mejor. Y también es mucho mejor la libertad de navegación. Correcto. Como reza, en todo sentido. Como reza este tratado de Santa Cruz de la Sierra. En su artículo 4, los países signatarios se reconocen recíprocamente la libertad de navegación en toda la hidrovía de las embarcaciones de sus respectivas banderas, así como la navegación de embarcaciones de terceras banderas. Y el artículo 5 dice, sin previo acuerdo de los países signatarios, sin previo acuerdo, son 5, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina, no se podrá establecer ningún impuesto, gravamen, tributo o derecho sobre el transporte, las embarcaciones o sus cargamentos, basado únicamente en el hecho de la navegación, que debe ser, según este tratado firmado en Santa Cruz, con absoluta libertad. Y no entiendo. Y contra esto firmado se va como si nada. Bueno, no es tu tema, pero a vos te place eso y como paraguayo, a pesar de que venís con un bagaje de apellidos lusitanos a cuestas, vos sos paraguayo, ¿no? Absolutamente. Sos paraguayo. Nacido, criado y malcriado en este hermoso país. Y ya no sé, tenemos que ir porque hay otro invitado y desde ya te agradecemos muchísimo, Carlos Carvalho Spalding, que hayas venido acá. No sé si fue tu primera entrevista o una de las primeras, ya con miras a tu sillón ahí importante como presidente del Banco Central del Paraguay. Nos gratifica todo esto. Estas empresas de telefonía como Tigo, que realizan los famosos préstamos, ¿estas empresas están reguladas?
Sí, estas empresas están reguladas por el Banco Central. Hay un área del Banco Central que es básicamente de medios de pagos electrónicos, donde estas empresas son las denominadas EMPES, digamos, las empresas están reguladas por el Banco Central, sí. Claramente. ¿Están reguladas? Sí. ¿Seguro? Sí, claro. Sí. Bueno, querido Carlos, no sé lo que quieras agregar. Acá tenemos una cámara flamante, presidente. Sabemos que va a llegar a ese momento, y los señores del Senado estarán viendo esto y corroborarán más lo afirmativo de la respuesta a favor de Carlos Carvalho Spalding. ¿Qué vos dirías a la ciudadanía desde esa posición y con una prospección de este nuevo quinquenio que arranca gubernativamente y esperanzador para la mayoría de los paraguayos? Porque todos tenemos una suerte de esperanza en el gobierno, en las nuevas autoridades, y en particular Santiago Peña tiene un apoyo, al parecer, de un 85% de expectativa por parte de la ciudadanía, que es enorme ese apoyo. O sea que no hay tiempo que perder, no pueden pisar en falso. ¿Qué vos dirías? A ver. Bueno, Bruno, yo desde donde me va a tocar, digamos, contribuir durante este periodo de gobierno, lo que puedo decir es que básicamente el Banco Central va a seguir siendo este buque insignia de la institucionalidad económica en el Paraguay. Va a estar enfocado, digamos, en los mandatos que la sociedad le otorgó. Vamos a ser muy celosos, hasta obsesionados, digamos, por darle a la sociedad una inflación baja y estable. Y de contribuir, digamos, a la estabilidad del sistema financiero, al desarrollo de los medios de pago, etc. Nosotros vamos a operar en el cimiento de la economía. Vamos a generar las condiciones necesarias para que otras instituciones del país puedan ejecutar los planes, digamos, que el gobierno tiene para este año. Todas las reformas que se ha propuesto. Tenemos un nuevo Ministerio de Economía. Sí. Que va a ser encargado de alguna forma de diseñar la política de desarrollo del país de mediano largo plazo, además de los lineamientos de la política fiscal. Pero sí, esa es una novedad, digamos, de una institución fuerte con enforcement importante para no solamente poner sobre la mesa de discusión los elementos, digamos, que tanto necesitamos nosotros para propiciar un crecimiento. Hay que desarrollar Paraguay. Desarrollar Paraguay. Y para desarrollar Paraguay tenemos que actuar sobre la productividad de la economía, sobre el capital humano, sobre la educación, la salud, etcétera. Entonces, nosotros vamos a ofrecer las condiciones para que las otras instituciones que tienen de alguna manera que invertir en educación, salud y generar las políticas que afecten la productividad y crecimiento a largo plazo de la economía puedan concentrarse en forma adecuada en su trabajo. Yo tengo mucha fe de que este es un tiempo bisagra en nuestro país, de que el mundo va a conocer el potencial de Paraguay, de que hoy en día ya están diferenciando aquellos países de alguna manera que son responsables con su política económica, que ofrecen predecibilidad y un buen ambiente para la inversión y la creación de empleo. El presidente tiene muy fijo, digamos, entre sus varios objetivos. Yo creo que hay dos que destacaría: la creación de empleo de calidad y la vivienda propia. Uno, porque yo creo que es básicamente producto de todo lo que estamos diciendo ahora, y que yo creo que no hay mejor forma de sacar la gente de forma digna de la pobreza que a través de un empleo digno. Y la otra es básicamente la vivienda propia. Genera un empoderamiento diferente, digamos, en la sociedad. Y cuando uno tiene la vivienda propia, cuando uno cumplió el sueño de la casa propia, de alguna forma toca la mano con el cielo, toca el cielo con la mano y pensar en cómo emprender, en cómo ir para adelante, etc. Así que yo creo que están dadas las condiciones, digamos, para 5 años de éxito. Se va a crecer. Sí, yo creo que sí, claro, yo creo que sí. O sea, ¿se va a estar mejor? Yo, si no tuviera esa convicción, no estaría sentado acá. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Carvalho Spalding.